Hoy vamos a explorar uno de los secretos más fascinantes detrás de la ascensión del mayor imperio que el mundo antiguo jamás conoció. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte al canal para más narrativas documentales como esta. En las vastas llanuras de la Europa antigua, bajo el cielo gris de una mañana de invierno, una columna se extiende hasta donde alcanza la vista. No es solo un ejército, es una ciudad en movimiento. 80.000 almas marchando en formación perfecta, el sonido rítmico de miles de sandalias tachonadas resonando por la carretera de piedra. Al frente, las águilas de bronce de las legiones capturan los primeros rayos del sol. Atrás, una serpiente interminable de carretas, animales de carga y personas. Este es el poder de Roma en su forma más pura. Pero lo que mantiene esta máquina en movimiento no son solo la disciplina o el coraje de sus soldados. Es algo mucho más fundamental, algo que los generales romanos comprendieron mejor que cualquier civilización de su época. Imagina por un momento la complejidad de este espectáculo. Cada soldado carga aproximadamente 30 kilos de equipo, armadura, armas, herramientas de atrincheramiento, utensilios de cocina, provisiones personales para varios días. Multiplica eso por 20.000 legionarios y comienzas a comprender la escala del desafío. Pero eso es solo el comienzo. También están los auxiliares, tropas no ciudadanas reclutadas de todas partes del imperio, trayendo sus propias tradiciones marciales, sus propios equipos especializados, arqueros de Siria con sus arcos compuestos, caballería pesada de la Galia con sus largas espadas, honderos de las Islas Baleares con sus armas simples pero letales. El filósofo militar Vegesio, siglos después, resumiría este principio en una sola frase que resonaría a través de los tiempos. El punto principal en la guerra es asegurar amplias provisiones y destruir al enemigo por el hambre. Palabras simples, pero que cargan una verdad profunda. Porque en las campañas que moldearon el destino del mundo conocido, la victoria raramente dependía solo del choque de espadas y escudos. Dependía de algo mucho más sutil, mucho más complejo. Dependía de miles de decisiones tomadas lejos del campo de batalla, en oficinas silenciosas de Roma, en almacenes a orillas del Mediterráneo, en granjas repartidas por la Galia y por la Hispania. Vamos a volver unos meses antes de la marcha que presenciamos, en las cámaras de mármol del Senado romano, o tal vez en los salones imperiales del Palatino, un grupo de hombres se reúne. Son senadores, consejeros, oficiales de alto rango. Ante ellos, mapas de cuero desenrollados sobre mesas de madera oscura. Sus conversaciones son calculadas, sus decisiones meticulosas. Una campaña está siendo planeada, no con la impetuosidad de la juventud, sino con la paciencia de quien construyó un imperio a través de la organización y del planeamiento. La decisión de lanzar una campaña militar nunca se toma a la ligera. Hay motivos a considerar, recursos a evaluar, consecuencias a pesar. Tal vez sea una rebelión en las fronteras que necesita ser suprimida. Tal vez sea una oportunidad de expansión territorial. O tal vez sea simplemente la necesidad de mostrar fuerza, de recordar a los pueblos vecinos por qué Roma permanece invencible. Pero independientemente del motivo, el proceso que sigue es siempre el mismo. Es un proceso que transformó el arte de la guerra. Los escribas comienzan sus cálculos. 4 legiones serán movilizadas. Cada legión, una unidad de aproximadamente 5.000 legionarios. Hombres entrenados desde la juventud, veteranos de campañas anteriores, reclutas ansiosos por probar su valor. Pero esos 20.000 legionarios son solo el comienzo. Habrá auxiliares, soldados no ciudadanos reclutados de todas partes del imperio. Habrá mercenarios. Y entonces habrá los no combatientes, una categoría que incluye desde ingenieros y médicos hasta artesanos y siervos. En total, este ejército modesto llegará a 80.000 personas. Ahora viene la parte verdaderamente impresionante. Esos 80.000 necesitan moverse, del Bajo Danubio al Alto Reno, una distancia de 1.600 kilómetros, marchando a una velocidad que dejaría a ejércitos modernos impresionados 150 kilómetros por semana,
Aún llevaría 2 meses y medio cubrir esta distancia. 2 meses y medio durante los cuales cada una de esas 80.000 personas necesitará comer, beber, dormir. Durante los cuales 10.000 animales de carga necesitarán ser alimentados. Durante los cuales 260 piezas de artillería necesitarán ser transportadas, mantenidas, protegidas. Los números comienzan a ganar una dimensión casi aterradora. Esto no es solo un ejército, es literalmente la población de una ciudad antigua entera en movimiento constante. Y recuerda, estamos hablando de un ejército moderado. El emperador Trajano, décadas después, reuniría 12 legiones para sus guerras en la Dacia. Un ejército 3 veces mayor que este. Imagina la magnitud de ese emprendimiento. 60.000 legionarios, tal vez el mismo número nuevamente en auxiliares, y una multitud de no combatientes que podría fácilmente doblar el total. 240.000 personas atravesando Europa. Es una migración en escala épica, pero una migración militarizada, organizada, dirigida por un único propósito. Pero volvamos a nuestro ejército de 4 legiones. Los escribas saben que la jornada del Bajo Danubio al Alto Reno no será una línea recta. Habrá desvíos para evitar terreno difícil, paradas para descanso y reorganización. Tal vez encuentros con fuerzas enemigas que exigirán maniobras tácticas. Entonces ellos calculan no solo para la distancia mínima, sino para contingencias. Añaden un margen de seguridad a sus números, porque quedarse sin suministros en medio de territorio hostil no es solo inconveniente, es potencialmente catastrófico. Los escribas continúan sus cálculos, sus plumas rasguñando el papiro. Cada legionario necesita al menos 3.000 calorías por día. 2/3 de eso vendrán del pan, hecho del trigo que necesitará ser transportado, molido, horneado. Agua, no solo para beber, sino para cocinar, para lavar. 320.000 litros por día, solo para consumo humano y animal. Vino, no como indulgencia, sino como necesidad. Mezclado con agua, a veces incluso con agua del mar para dar sabor, el vino sirve un propósito vital. Desinfecta el agua potable, haciéndola segura para el consumo. Piensa en las implicaciones prácticas de esto por un momento. En una era sin tratamiento de agua moderno, sin cloración, sin filtración avanzada, cada fuente de agua es una ruleta rusa potencial. Un arroyo aparentemente cristalino puede estar contaminado a kilómetros río arriba. Un pozo puede parecer puro pero cargar enfermedades invisibles. El vino acidificado mata muchos de los patógenos que causarían disentería, fiebre tifoidea, cólera, enfermedades que podrían devastar a un ejército tan efectivamente como cualquier enemigo. Y entonces están la sal y el vinagre, preservativos esenciales en una era sin refrigeración. Sin ellos, la comida se pudre en días. Con ellos puede durar semanas, tal vez meses. La carne puede ser salada y colgada para secar. Los vegetales pueden ser conservados en vinagre. El pescado puede ser curado y almacenado por largas jornadas. Cada uno de estos suministros necesita ser calculado, cuantificado, contabilizado. Los escribas trabajan sus ábacos, sus dedos moviendo cuentas de madera rápidamente, traduciendo las necesidades abstractas de un ejército en números concretos de bushels de trigo, ánforas de vino, sacos de sal. Pero los soldados no viven solo de pan y agua. Los animales que cargan sus cargas, que tiran de su artillería, esos también necesitan ser alimentados. 2,5 kilos de cebada o avena por día para cada caballo. 7 kilos de heno o paja. O, cuando sea posible, simplemente dejarlos pastar en las tierras por donde pasan. Pero eso no puede ser siempre garantizado. Entonces los suministros de forraje seco necesitan ser calculados, transportados, almacenados. La matemática del forraje es particularmente desafiante. A diferencia de los soldados, que pueden apretarse los cinturones y sobrevivir con raciones reducidas por algún tiempo, los animales de carga tienen necesidades más rígidas. Un caballo subalimentado rápidamente pierde condición,
se vuelve incapaz de tirar de su carga, eventualmente colapsa y muere. Y cuando eso sucede, toda la carga que cargaba debe ser redistribuida entre los animales restantes, sobrecargándolos a su vez. Es una espiral descendente que puede paralizar a un ejército. Los romanos aprendieron esto a través de experiencia amarga en campañas anteriores. Hay registros de ejércitos forzados a abandonar equipo pesado, incluso artillería valiosa, porque perdieron muchos de sus animales de carga. Entonces, ellos son meticulosos sobre esto. Forraje para 3 meses es calculado y almacenado. Las rutas son planeadas para pasar por regiones con buenos pastizales. Exploradores son enviados por delante para identificar áreas adecuadas para pastar los animales mientras el ejército acampa. Los números se acumulan, las listas crecen, y entonces viene la cuestión más desafiante de todas: ¿cómo transportar todo esto? ¿Cómo garantizar que cuando este ejército comience su marcha, cuando deje la seguridad de sus bases y se aventure en territorio hostil, no se quedará sin comida, sin agua, sin los recursos necesarios para mantenerse como una fuerza de combate efectiva? La respuesta romana a esta pregunta es un sistema de una complejidad impresionante. Comienza con edictos enviados a provincias repartidas por todo el imperio. Estos edictos no son pedidos. Son órdenes, calculadas con precisión matemática, teniendo en cuenta la demografía de cada provincia, sus ingresos fiscales, sus producciones naturales. La Hispania, la Sicilia, la Sardena, conocidas por sus rebaños de ovejas, recibirán órdenes para producir túnicas y togas de lana, porque un soldado que pasa frío es un soldado ineficaz. Las llanuras de la Anatolia, graneros del imperio, recibirán órdenes para producir grano en cantidades masivas. Cada provincia tiene su papel en esta gran orquestación, y cada una sabe que el fracaso en cumplir su parte tendrá consecuencias severas. Hay una jerarquía implícita aquí, un sistema de responsabilidad que se extiende desde el más alto oficial en Roma hasta el menor administrador provincial. Oficiales especiales son designados para compeler a las provincias al cumplimiento, a veces por la fuerza si es necesario. Esta no es una sugerencia diplomática, es la ley del imperio. Pero hay también oportunidades para que una provincia demuestre su lealtad, su valor para Roma. Hay registros de provincias y aliados compitiendo entre sí para suministrar suministros. Cartago y Numidia, en el segundo siglo antes de Cristo, enviando grano, elefantes, tropas para guerras distantes de la República, cada una esperando ganar favor con Roma en sus disputas territoriales. Es una danza compleja de poder, lealtad y ambición. Las provincias que exceden sus cuotas pueden recibir exenciones fiscales, privilegios comerciales, hasta elevación de estatus dentro de la jerarquía imperial. Las que fallan enfrentan no solo castigo, sino pérdida de prestigio y oportunidad. Los meses pasan. En las granjas y villas a través del imperio el trabajo continúa. Trigo siendo cosechado, procesado, almacenado, lana siendo esquilada, hilada, tejida, vino siendo prensado, barriles siendo construidos. Todo converge hacia las grandes ciudades, especialmente aquellas en las provincias fronterizas, porque hay 3 razones vitales para centralizar estos suministros dentro de murallas urbanas. Primero, facilita la presentación de los suministros a los ejércitos que pasan. Segundo, si el enemigo lanza ataques preventivos, descubrirá el campo despojado de provisiones, limitando tanto el daño que puede causar como el saqueo que puede recolectar. Tercero, si deciden cercar cualquier ciudad, descubrirán que está muy bien provisionada, capaz de resistir hasta que el ejército principal romano llegue para levantarlo. Pero incluso con todos estos suministros recolectados, almacenados, preparados, aún queda la cuestión del transporte. Y aquí los romanos demuestran nuevamente su genialidad práctica. Ellos comprenden algo fundamental. En el mundo antiguo, el mar es la carretera más rápida. Un solo barco mediterráneo puede transportar 150 toneladas, moviéndose a una velocidad de 2 a 5 millas náuticas por hora, dependiendo del viento.
Una sola carga podría alimentar a una legión entera por semanas. Compara eso con el transporte terrestre. Una carreta tirada por bueyes puede cargar tal vez media tonelada, moviéndose a tal vez 3 kilómetros por hora en buenas carreteras. Llevaría 300 carretas para igualar la capacidad de un solo barco. Y esas 300 carretas exigirían 600 bueyes, que a su vez necesitarían ser alimentados, aumentando aún más la carga logística. El mar no es solo más rápido, es exponencialmente más eficiente. La organización de estos transportes marítimos probablemente involucra a propietarios de barcos privados, mercaderes contratados por el Estado romano. Hay registros de inventarios cuidadosos siendo mantenidos, del estado exacto de cada barco, si alguno necesita reparaciones. Pagos y exenciones fiscales probablemente sirven como recompensa por estas jornadas arriesgadas, porque arriesgadas lo son. El Mediterráneo puede ser traicionero, tormentas surgiendo con poca advertencia, piratas acechando en ensenadas escondidas. Un barco perdido significa no solo la pérdida de carga valiosa, sino potencialmente un ejército dejado sin suministros críticos. Pero los barcos tienen sus limitaciones. Son dependientes de la estación, de los vientos, de las corrientes. Entonces las campañas frecuentemente son programadas para seguir los grandes ríos. El ejército marcha a lo largo del Danubio, del Reno, del Ródano, y los barcos de suministros navegan al lado de ellos, una danza sincronizada de fuerza militar y apoyo logístico. La columna de Trajano preserva estas escenas para la eternidad, mostrando barcos cargando barriles, tiendas, tropas, hasta caballos. Para los suministros terrestres está la red de carreteras romanas, no construidas simplemente para facilitar viajes, sino específicamente diseñadas para mover tropas y suministros lo más rápidamente posible. Sin carreteras adecuadas, un ejército en marcha dejaría solo un rastro irregular de lodo y piedras, retrasando carretas y equipaje. Las carreteras dan a los romanos velocidad. Los suministros son recolectados más rápido, distribuidos más rápido, y el ejército llega más rápido. Una ventaja decisiva sobre muchos de sus enemigos. Considera la ingeniería detrás de estas carreteras. Capas de piedra cuidadosamente graduadas, cimientos profundos que resisten al tiempo, drenaje planeado para evitar erosión, superficies pavimentadas que permanecen transitables incluso bajo lluvia pesada. Algunas de estas carreteras todavía existen hoy, 2000 años después, testimonios de la ingeniería romana. La vía Apia, la vía Flaminia, la vía Egnatia. Estas no eran meros caminos, eran arterias del poder romano, permitiendo que las legiones se movieran rápidamente de una frontera a otra, que los suministros fluyeran del corazón del imperio hacia sus límites más distantes. Pero ninguna línea de suministro puede funcionar eficientemente sin comunicación. El cursus publicus, el sistema de correo imperial, mantiene un flujo constante de información entre el ejército, la retaguardia y Roma. Caballos y jinetes frescos a cada distancia establecida, permitiendo que mensajes atraviesen el imperio a velocidades que no serían superadas hasta la era moderna. Cartas conteniendo informes sobre el estado de la campaña, actividades recientes del ejército, planes futuros, necesidades de suministros a corto y largo plazo, órdenes adicionales. Es un sistema de feedback constante. El general en el campo envía palabra de sus necesidades. Los administradores civiles responden con información sobre lo que puede ser suministrado, cuándo, cómo. Ajustes son hechos, rutas son alteradas, prioridades son rebalanceadas. Todo manteniendo la máquina funcionando suavemente. Y ahora finalmente, nuestro ejército está en movimiento. Aquella columna que vimos extendiéndose a través de las llanuras europeas. Pero observa más de cerca. Hay un orden aquí, una estructura cuidadosamente planeada. Las águilas de las legiones marchan al frente. Detrás de ellas la infantería principal. Entonces viene el equipaje, protegido por la mejor infantería detrás y caballería al frente. Incluso los no combatientes y animales son divididos en subunidades, cada una con su propio estandarte para seguir, evitando desorden y pánico durante enfrentamientos súbitos.
Visualiza esto desde una altura elevada, como si estuvieras observando desde una colina cercana. La columna se extiende por kilómetros, una línea viva que serpentea a través del paisaje. Al frente, los exploradores de la caballería, moviéndose rápidamente, siempre atentos por señales de enemigos. Después viene la vanguardia, legionarios experimentados, listos para formar líneas de batalla al primer signo de peligro. Entonces las águilas, los estandartes sagrados de las legiones, cada una custodiada por un portaestandarte especialmente elegido, rodeado por una guardia de élite. Perder un águila ante el enemigo sería una deshonra intolerable. Detrás de las águilas, el cuerpo principal del ejército. Fila tras fila de legionarios, sus escudos rectangulares balanceándose rítmicamente mientras marchan. Después viene el equipaje, cientos de carretas cargadas con tiendas, herramientas, equipo de asedio, suministros. Los animales de carga, mulas y bueyes, moviéndose en filas ordenadas. Y finalmente la retaguardia, más tropas listas para girarse y enfrentar cualquier ataque desde atrás. Los seguidores del campo, aquellos civiles que siguen al ejército buscando lucrar con el comercio y el pillaje, marchan por separado. Imposible coordinar tales números, pero el ejército no los abandona completamente. Marcha al frente, pero no tan distante como para dejarlos vulnerables a emboscadas. Es un equilibrio delicado. Estos civiles proporcionan servicios valiosos, vendiendo bienes que los soldados no pueden obtener a través de canales oficiales. Pero también son una vulnerabilidad potencial, una multitud desorganizada que podría entrar en pánico y crear caos si es atacada. Este movimiento constante no es accidental, es esencial, por varias razones. Primero, mantiene a los hombres ocupados, siempre empacando, siempre explorando, siempre cavando. No hay tiempo para la ociosidad. Y cuando un ejército está ocioso, se vuelve propenso a la indisciplina, vulnerable a ser tomado por sorpresa, susceptible a pensamientos de motín y deserción. Segundo, la mayoría de los lugares simplemente no pueden sostener a un ejército por mucho tiempo. Considera las necesidades diarias. Madera para mantenerse caliente, para cocinar, para construir fortificaciones, agua para beber y lavar. Estos son recursos que no pueden ser fácilmente transportados para un ejército. Entonces, todo campamento debe ser hecho cerca de agua y bosques. Pero la magnitud de 80.000 personas y 10.000 animales en un lugar rápidamente agota un área. El historiador Josefo nos da un ejemplo impresionante. Durante el asedio de Jerusalén, árboles dentro de un radio de 18 kilómetros fueron cortados por las legiones para construir plataformas, torres, máquinas de asedio. El propio aire alrededor de un ejército, Vegesio menciona, se volvía visiblemente contaminado. Los animales del ejército pastan en la vegetación natural alrededor. Los suministros de forraje seco se reservan para emergencias, pero no toma mucho tiempo para que los animales de un ejército despojen la tierra de cualquier hierba, necesitando aún más el movimiento constante. Y la fuente de agua, nuestros 320.000 litros por día, no duraría mucho tiempo cerca de un ejército romano. Entonces el ejército se mueve. Siempre se mueve. Y a medida que se mueve deja atrás una red de fortalezas y guarniciones. Estas son vitales, son las arterias a través de las cuales fluyen los suministros. Si ellas caen, cae la línea de suministros, y entonces cae todo el ejército. Un general sabio selecciona cuidadosamente quién guarnece estas posiciones. No los mejores soldados, esos son necesarios en la línea de frente, sino aquellos que son menos aptos para el servicio activo. Los heridos, recuperándose, pero no listos para la batalla. Los menos experimentados, que pueden ganar experiencia en una posición más segura. Y curiosamente, los más rebeldes y problemáticos. Esta última categoría es particularmente inteligente. Soldados que podrían corromper la moral del ejército principal con pensamientos de motín son removidos, pero de una manera que los hace sentirse valorados. Un general astuto puede incluso hacer que el deber de guardia suene como una promoción.
Confiamos a usted esta tarea altamente importante de guardar nuestra retaguardia y gestionar el flujo de suministros. Es difícil para un soldado permanecer frustrado cuando sus oficiales superiores expresan tal confianza. Este nuevo sentido de propósito tiende a neutralizarlos como una amenaza. Y entonces el ejército penetra en territorio enemigo. Aquí, teóricamente, podría transferir el problema de obtener suministros al propio enemigo, forrajear de los campos que atraviesa. Y esto sucede. La columna de Trajano muestra legionarios recolectando grano en campos abiertos. Pero es probablemente la excepción, no la norma, porque hay buenas razones para no depender demasiado del forrajeo. El grano suministrado ya está cosechado y procesado, ahorrando tiempo valioso. Si el objetivo de la campaña es adquirir territorio después de castigar al enemigo, entonces preservar su agricultura facilita la transición al gobierno romano. Más importante, Roma no necesitará después proporcionarles dinero y comida para prevenir el hambre o revueltas hasta la próxima cosecha. Para conseguir esto, los romanos instilan una disciplina pesada. El ejército debe actuar para el beneficio del Estado, no para el enriquecimiento personal inmediato. Y los ejércitos romanos se esfuerzan por ser lo más autosuficientes posible, contabilizando disrupciones logísticas o campañas inesperadas. La arqueología ha revelado decenas de posiciones clericales y especializadas en las legiones, médicos para tratar a los heridos, veterinarios para cuidar a los animales, cazadores para suplementar suministros de comida, pastores para gestionar rebaños, barqueros para operar embarcaciones fluviales, conductores de mulas para gestionar animales de carga, y muchos más. Cada legionario es un pequeño engranaje en la gran máquina logística del ejército romano. Juntos pueden mantener su propia ropa, armadura, animales, equipo, armas, piezas de artillería. Un casco romano encontrado en Valkenburg había pasado a través de 5 soldados diferentes a lo largo de los años. Lo mismo era cierto para la armadura y otro equipo frecuentemente reciclado o reparado para ser emitido a nuevos reclutas. Un ejército romano puede crear sus propios proyectiles, máquinas de asedio, prácticamente cualquier forma de construcción. Esta autosuficiencia es una ventaja estratégica tremenda. Reduce la dependencia de líneas de suministro vulnerables. Permite una campaña continua incluso cuando las cadenas de suministro son interrumpidas. Incluso la distribución de comida dentro del ejército tiene su propio sistema. Algunas posiciones y rangos reciben proporciones y calidad de raciones diferentes, dependiendo de su nivel de prestigio o castigo. Legionarios ciudadanos romanos reciben más raciones que auxiliares no ciudadanos. Legionarios castigados reciben no solo menos raciones, sino comida más barata, cebada en lugar de trigo. Pero tales distribuciones deben ser hechas cuidadosamente para no aumentar las tensiones entre los hombres. Y en tiempos difíciles, durante asedios o cuando los suministros disminuyen, este sistema es abandonado. Todo hombre recibe las mismas raciones, independientemente de rango o castigo, porque en última instancia, la supervivencia del ejército depende de su cohesión. Hay todavía los seguidores del campo para considerar. Sus números varían dependiendo de qué tan ricos se piensa que son los enemigos de Roma. El historiador Livio describe una campaña interesante en la Liguria, donde no había casi ningún seguidor de campo, porque la región era pobre y ofrecía poco pillaje. Estos civiles buscan lucro a través del saqueo y el comercio. Son un arma de doble filo. Pueden proporcionar servicios valiosos, vendiendo bienes que los soldados desean. Pero también son bocas adicionales que alimentar, complicaciones adicionales que gestionar. Y a través de todo esto, a través de cada decisión, cada cálculo, cada movimiento, hay un principio orientador. El principio que Vegesio articularía siglos después. El punto principal en la guerra es asegurar amplias provisiones y destruir al enemigo por el hambre. Porque los romanos comprendieron algo profundo sobre la naturaleza de la guerra, que la victoria más completa, más decisiva, es aquella alcanzada sin derramar sangre. Si puedes maniobrar a tu enemigo en una posición donde simplemente no puede seguir luchando.
donde sus suministros se agotaron, donde sus tropas están hambrientas y desmoralizadas, entonces has vencido. Y has vencido de una manera que preserva tu propio poder de combate para la próxima campaña y la siguiente. Esta es la genialidad de la logística militar romana. No es solo sobre mover suministros del punto A al punto B. Es sobre transformar los suministros en un arma estratégica. Es sobre construir un sistema tan robusto, tan resiliente, que tu ejército puede operar indefinidamente en territorio hostil. Es sobre crear una máquina de guerra que es autosustentable, autorreparable, prácticamente imparable. Y funciona. Por los siglos funciona. De una pequeña ciudad-estado en la Italia central, Roma se expande para dominar todo el Mediterráneo, empujando profundamente en Europa, el norte de África, Oriente Medio. Y en cada paso de esta jornada épica, es la logística la que lo hace posible. Son los escribas haciendo sus cálculos, son los administradores provinciales organizando suministros, son los mercaderes navegando mares peligrosos, son los ingenieros construyendo carreteras que durarán milenios, son los soldados comunes, cada uno haciendo su pequeña parte, manteniendo su armadura, cuidando de su mula, guardando su tramo de carretera. Juntos, crean algo mayor que la suma de sus partes. Crean una máquina logística que permite a Roma proyectar poder a distancias que serían imposibles para cualquier otra civilización antigua. Crean el sistema que sostiene a las legiones, y las legiones crean el imperio. Esta es la verdadera fundación del poder romano. No solo el coraje de sus soldados, no solo la habilidad de sus generales, sino la meticulosa, incansable, brillante organización de sus sistemas logísticos. Es una lección que resonaría a través de los siglos, estudiada por generales desde Napoleón hasta Eisenhower, porque al final, en toda guerra, en todo conflicto, hay una verdad fundamental. Los ejércitos marchan sobre sus estómagos, y los romanos garantizaron que sus estómagos estuvieran siempre llenos. Si esta jornada por el corazón del poder romano capturó su imaginación, si se encuentra viendo la historia antigua bajo una nueva luz, entonces únase a nosotros en esta exploración continua. Cada suscripción nos permite sumergirnos más profundamente en los sistemas que moldearon civilizaciones. Cada me gusta nos dice que estamos en el camino correcto y sus comentarios nos muestran qué historias resuenan más fuertemente. Porque así como los romanos construyeron su imperio una piedra, una carretera, un suministro a la vez, construimos este canal juntos, una narrativa a la vez. Hasta la próxima jornada a través del tiempo.